referente, ¿no?, de los trabajadores, representante sindical. Norma, te saludamos desde Tandil, Marcos González y Florencia Pendás. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muchas gracias por el llamado y saludos a la gente de Tandil. Que seguramente has tenido y has recibido o han pasado, bueno, de hecho han pasado muchos niños y niñas por el Hospital Garrahan, oriundos de aquí de nuestra ciudad. Bueno, Norma, la primera pregunta que me surge es ¿cómo amanecieron hoy? ¿Cuáles son las noticias de hoy? Sí. Bueno, una de las noticias que trascendió es que los directivos del hospital no van a percibir el aumento por decisión propia, Ajá. este aumento que se iban a otorgar a las trabajadoras y los trabajadores del equipo de salud. Eh, Así que bueno, me parece que es un gesto que podrían destinar ese dinero a todo lo que se les descontó a los trabajadores y trabajadoras este mes, que fueron cifras bastante importantes y que si ellos evidentemente pueden o no necesitan este aumento que conquistamos, me parece que el mejor lugar sería depositarlo en la cuenta de los trabajadores y trabajadoras que sufrieron los descuentos, ¿no? Ujú. O en el fondo de lucha para que las y los trabajadores puedan recibir ese dinero que les arrancaron del sueldo, cifras enormes, ¿no? 200.000, 500.000 pesos a algunos trabajadores por defender el hospital, por llevar adelante una lucha genuina, y son trabajadoras, la mayoría enfermería del turno noche, es la que tuvo descuentos, enfermería de todos los turnos, las maestras del jardín maternal y las instrumentadoras quirúrgicas son las que más descuentos han sufrido en salarios que son muy chiquitos, ¿no? Y Claro. que ahora, bueno, han reconocido esta recomposición histórica, pero el clima en el hospital es otro, ¿no? Es un clima de alegría, bueno, haber, después de una lucha que fue muy larga, muy difícil, Ujú. en donde hicimos de todo, de todas formas, y en donde tuvimos también mucho apoyo de muchas organizaciones sociales, políticas, de las familias. Esta causa Garrahan se transformó en una causa nacional y bueno, me parece que eso también es algo que tenemos que recoger como muy positivo, ¿no? Después de tanto sembrar. Creo Ujú. que es hora de cosechar un poco el fruto del esfuerzo y del trabajo colectivo. Es un triunfo colectivo de trabajadores y trabajadoras que nos unimos para defender una causa que es fácil de defender, porque el Hospital Garrahan es por donde lo mires, se puede mejorar, siempre las cosas se pueden mejorar. Ujú. Eh, los recursos son importantes para sostener un hospital como el nuestro, y hay obras de infraestructura que faltan. Ahora sería importante que llamen a concurso para cubrir los cargos de los profesionales, científicos que se fueron. Pero es muy importante poder decir, bueno, acá estamos, vamos a seguir defendiendo el hospital y conquistamos esto, ¿no? Ujú. A partir de la lucha. Norma, ese clima que vos definís como de alivio, en algún sentido de alegría, también, salvando las enormes distancias, lo vivimos nosotros cuando nos enteramos de esta recomposición salarial que los benefició. Luego, leyendo un poquito más en profundidad, nos dimos cuenta o nos enteramos que no fue tan así, que no es un 60 sobre el total de los ingresos, sino sobre algunos ítems de los saberes que ustedes perciben. ¿Querés explicarnos cómo fue eso? Sí, nosotros tenemos, hace rato que el salario está bastante devaluado. Nosotros hasta 2017 teníamos una paritaria propia cuando era el hospital financiado 50% por la nación y 50% por la ciudad. Sí. Desde 2017 perdimos esa oportunidad de tener un ámbito de discusión de la situación Garrahan, ¿no? En donde las condiciones de trabajo son bastante especiales porque son jornadas prolongadas, tenés que tener un nivel de capacitación que te exige mucho trabajo fuera de hora y todo el tiempo. Entonces, todo eso tenía que verse reflejado en un plus, ¿no? Para el salario. La jornada
extendida sobre todo. Sí. Entonces, ahora, por ejemplo, un médico, el sueldo básico de un médico que ingresa, ¿no? De un médico especialista, el sueldo de ingreso era de 1.180.000 pesos. Ajá. Ahora con este aumento pasa a 1.900.000. Claro, ese 60% no va directamente sobre el resto, los adicionales, por especialidad, los recursos genuinos. Entonces, sobre el total de lo que ese médico percibe, se diluye un poco ese 60%. De todas maneras, para nosotros es una recomposición histórica Claro. porque otras veces hemos conseguido, bueno, hace poquito nos dieron una suma de 450.000 pesos que aparentemente se va a sostener, no es que nos van a quitar esa suma, ese bono de 450.000 pesos y 350.000 en el caso de los que están en logística, o sea, los que no hacen atención directa al paciente. Pero bueno, entre ese bono más un 15% que habíamos conseguido en febrero y ahora el 61%, bueno, se va como mejorando un poquito. Yo ayer veía un informe en donde mostraba cómo nosotros habíamos peleado antes por el salario y teníamos aumentos que después la inflación lo comía y volvíamos a tener un aumento. Esos aumentos eran no sobre el salario, sino adicionales, sumas no remunerativas. Sí. En un momento nosotros veíamos que la mitad del sueldo era sueldo y la otra mitad eran sumas que después cuando vos te jubilás, por ejemplo, no cuentan, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido nosotros lo capitalizamos como un paso importante, que no es la aplicación de la ley. Por eso es importante, el tema de fondo sería que el gobierno aplique la ley que también contempla la situación de los residentes y del resto de los hospitales pediátricos. Entonces, es como un torniquete, ¿no? Sí. Y por supuesto que lo capitalizamos porque veníamos con paritarias del 1%. Claro. De hecho, hay trabajadores que cuando dieron que nos daban el 61%, pensaban que era 6.1. Claro. Entonces, imagínate que cuando vos tenés el sueldo tan recortado y llegás apenas para pagar todos los gastos fijos y después te queda, que en los grupos de WhatsApp era cuánta plata tenés para llegar a fin de mes, porque yo pagué todo y me quedé sin nada y ahora pido el adelanto de sueldo que se puede pedir y que lo tenés que devolver todo a fin de mes. Sí. Y así íbamos llegando arañando. Y bueno, entonces ahora se ve, y esto es retroactivo a octubre, entonces ahora Es la como un semana que respiro. viene vamos a recibir un refuerzo. Entonces imagínate que para los trabajadores y trabajadoras, ¿cómo nos van a decir? Bueno, es como ponerle una mascarita de oxígeno, ¿no? A alguien que está boqueando. Después, por eso es importante, nosotros el 13 de noviembre a las 16 horas convocamos, desde acá aprovecho, a todos los trabajadores, trabajadoras y sobre todo al colectivo de discapacidad, la universidad, con quienes venimos articulando, ¿no? Y el resto de las organizaciones de la salud para hacer un encuentro y primero, ser solidarios desde el Garrahan porque hemos tenido mucho apoyo de todos y todas con esas luchas que todavía necesitan respuesta Sí, que del tienen gobierno. leyes, que tienen el acompañamiento, que fueron votadas 4 veces, leyes que Claro. están frenadas, ¿no? Que están promulgadas, pero que no son efectivas. Claro, y que son también bien, la ley de emergencia en discapacidad Sí. es prácticamente hermana de la ley Claro. de emergencia en salud pediátrica, porque Claro. hay muchos. Nosotros el otro día fuimos a la movilización con el foro de discapacidad y te encontrabas con muchos pacientitos que iban con su mamá y que estaban luchando por sus acompañantes terapéuticos, por sus transportes para ir de la escuela a la casa, medicamentos, un montón de sostén que esas familias necesitan y que están siendo abandonadas por el Estado. Bueno, hay que apoyar esa lucha y también la universidad. Y ahí hay que apelar a los estudiantes, al personal docente y no docente, con todas las representaciones y autoconvocatorias para decirle al gobierno, bueno, pero mira que
la ley de emergencia en salud pediátrica, era la universidad, la discapacidad y nuestros jubilados y jubiladas, que a ellos ni siquiera se les votó la ley y que necesitan una respuesta. No puede ser que los abuelos no puedan comprarse los medicamentos y la comida. Sí. Y además disfrutar un poco, ¿no? Después de haber trabajado toda la vida, muchas veces cuidan a sus nietos y nietas mientras el resto de la familia trabaja y, y han estado dando una lucha tremenda, los golpearon, los gasearon. Bueno, ellos son parte también de esta lucha colectiva, ¿no? Por eso el 13 a las 4 de la tarde nos vamos a reunir acá en el hall de combate de los pozos y va a ser una reunión también por Zoom, o sea que se puede participar desde todo el país, bueno, para balancear un poco lo que nos pasa como trabajadores y trabajadoras, ¿no? ¿Qué hacemos? La pregunta, ¿están conformes? Bueno, con este balance, nosotros hay un amparo que presentamos a la justicia para que exigirle al gobierno la aplicación de la ley que está vigente. Hay un recurso que se presentó a la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente por todo lo que se está dejando de hacer, porque faltan profesionales del equipo de salud. Y hay una especie de congelamiento también, hay muchas personas que tendrían que ya estar en la planta permanente que quedaron congelados, porque es como que hubiera venido Narnia Claro. al hospital, ¿no? Se congeló todo. Sí. No hay nombramientos, no hay aumento de salario, no hay pase del tramo técnico al tramo profesional si ya sos licenciado, y entonces también te bloquean el cobro de un adicional por formación que es salario. Hay un montón de cosas que, bueno, se está cerrando la salita de dos del jardín porque faltan maestras, porque renunciaron maestras Claro. y no hay ingreso de maestras. Entonces, imagínate que, ya te digo, estamos como también un poco masticando, bueno, vinimos de una lucha larguísima, llegamos acá, logramos 61%, ahora tomemos esto y veamos cómo quedamos, ¿no? Porque es como un tsunami lo que pasó Claro. acá, todavía hay mucho daño. Me Si imagino hubiera... disfrutemos esto un ratito, pero hay que seguir porque bueno, hay profesionales que se fueron, hay concursos que no se abren, hay un montón de atenciones que no se pueden dar y también respecto de bueno, el mantenimiento de lo que es la aparatología, digo, Sí. es muy importante y también lo hemos hablado con varias mamás acá, mamás del Garrahan, Sí. que nos decían, como por ejemplo con el tema de la medicación, o ayer Sí. escuchaba el tema de las jeringas y bueno, esas cuestiones que hacen a la diaria, ¿no? De las mamás, no Exacto, solo de las que están claro. internadas, sino sobre todo de las que lo hacen el tratamiento, ya están de manera ambulatoria, ¿no? Sí, creo que la definición de la ley que declara la emergencia en salud pediátrica, acá no pasó un tsunami, no hubo una guerra, pero estamos como si hubiera pasado un Se tsunami parece por el mucho. hospital. Claro. Entonces hay un helipuerto que no funciona Claro. y el helicóptero de que traslada niños o traslada órganos tiene que levanta una polvareda bárbara en el campito, poniendo como si fuera si hubiera habido una catástrofe, ¿no? Bueno, hay una catástrofe y por Claro. supuesto que hay mucho daño que pasó por este hospital. Nosotros fuimos como una barrera de contención y sobre todo cientos de voces de todo el equipo de salud que salieron a decir, acá está pasando algo grave, y llega como un alivio, pero sí, por supuesto, no, estamos en alerta y además que tenemos un director médico que no es pediatra, que no nos recibe, no nos recibe y no habla con nosotros. Claro. Claro. Y el Consejo de Administración tampoco. Aplicaron descuentos enormes y eso produjo mucho enojo. Nosotros nos plantamos en la dirección el viernes para exigir que alguna autoridad nos tiene que recibir y escuchar, que no puede ser que hace un año que la presidenta del Consejo de Administración no abre la puerta del Consejo para decir, che, ¿qué les pasa? ¿Cómo andan? ¿En qué Claro. están? Es como, eso nunca pasó en la historia del hospital. Eso también es violencia, ¿no? Sí. Eso es así no se pueden solucionar las cuestiones, ¿no?
de un hospital tan enorme. Ujú. Norma, entendemos que tu voz y tu acción depende, es en función del colectivo, en representación de tus compañeros y compañeras. La Sí, pregunta, en tanto, es más bien desde lo personal. Llevas un año y pico, al igual que los otros trabajadores, en lucha, bancándose esto de no llegar a fin de mes, de tener que sí. ocupar espacios de los que se van, y encima sufriendo los embates mediáticos o incluso políticos sobre tu persona. ¿Cómo lo manejas esto y tenés la suficiente claridad como para explicarlo cada vez que estás frente a un micrófono de una manera sencilla y que a todos nos llega? ¿Cómo lo manejas desde lo personal? Bueno, es árida la Ujú. arena sindical, ¿no? Ujú. Y ayer justo me mandó un mensajito mi terapeuta Daniela, que le mando Hay una un terapeuta. saludo por Hay una acá. terapeuta, claro. Sí, porque hemos trabajado mucho el tema de esto, ¿no? Cómo Claro. pasar de ser y no dejar de ser Ujú, una profesional con mucha trayectoria y muy orgullosa de la carrera profesional y toda mi vida fue estudiar, bueno, soy licenciada en nutrición, ujú, además me especialicé en nutrición pediátrica y además soy educadora en diabetes. ujú, Y tengo un buen desarrollo de mi carrera profesional que me enorgullece Ujú. y además fui elegida para ser representante de este maravilloso equipo de salud, de profesionales y técnicos y ser parte de la construcción de un sindicato que representa a la mayoría de los profesionales y técnicos del Garrahan. ujú. Y es enorme, es el mejor equipo de salud de profesionales y técnicos de la Argentina. Es un colectivo muy diverso. La Asociación de Profesionales y Técnicos ha sido un articulador en toda esta lucha Ajá. y eso significa muchas reuniones para considerar todas las voces. Es una organización pluriprofesional, o Ujú, sea, están acá todas las profesiones, enfermería, médicos, kinesiólogos, nutricionistas, pero además los técnicos, que son un montón y son un colectivo enorme y muy, muy activo, Ujú. y de todas las corrientes políticas, porque en este sindicato no es un sindicato peronista y tampoco es un sindicato rojo, ujú, es un Claro. sindicato de profesionales y técnicos del Garrahan. ujú. Entonces, imagínate los debates, y eso a mí me ha llenado también, me ha hecho crecer como persona, Ajá. y creo que es muy importante defender la libertad que tenemos como ciudadanos de poder también pertenecer a un partido político y construir desde donde vos ves el mundo, ¿no? Soñar con un mundo mejor Claro que sí. y cómo lo vas a organizar si solamente podés o tenés acotada tu vida, ¿no? Creo que eso es es todo lo que se ha puesto en cuestión en estos días a partir también, y se han abierto muchos debates, ¿no? Que uno también, yo aprendí en mi experiencia profesional muchas veces, imagínate que atendemos pacientes muy graves, situaciones muy, muy difíciles para cualquier familia cuando un niño se enferma, es como si te pasara un camión por Sí, encima y vos todo Tremendo. el tiempo estás en diálogo con esos pacientes, con esas familias, y después en lo que es la vida sindical hemos atendido muchas situaciones de maltrato laboral, de cuestiones vinculadas a las cuestiones de género, ujú, que hemos tenido que resolver acá, atendiendo a cada uno, a cada trabajador, cada trabajadora. El maltrato laboral produce como las personas vienen completamente arrasadas y entonces tenés que ponerte a disposición también. Y entonces, bueno, también se puso estos días en debate el tema de la violencia cuando vos estás con una persona que estás entrevistando. ujú, ¿Hasta dónde vos tenés derecho a juzgar y destratar públicamente a personas que van a una entrevista para explicar el resultado de Sí. una lucha ujú, genuina, cumpliendo un rol sindical? Y si te pueden cuestionar por estar en una lista de un partido político, si eso no es macartismo, si eso no ujú. es persecución política. Sí. Por suerte, muchos colectivos se han solidarizado, inclusive he recibido llamados de colegas de ustedes preguntándome cómo estamos.
si necesitamos algo y que no está bueno lo que pasó, No, es de público conocimiento. sí. Pero yo tuve en la entrevista que hacer este ejercicio de tomar distancia afectiva de lo que estaba pasando, ¿no? A veces uno tiene que decir, espera, esto no es personal, no me lo tengo que tomar personal. Esto tiene que ver con otra cosa, esto es un ataque político, acá hay una línea, y bueno, apelé a mis herramientas de comunicación, ¿no? Y humanas. Que son Parece muy que buenas, te voy Sí, a decir, maravilloso. porque está cuando vos le pasando. dijiste, a vos te molesta que una mujer, y no me vengas con mujer, fue el grito, o Sí. sea, Sí, la tremendo, respuesta fue el grito, digo, eso tremendo. lo describe creo que de punta a punta. Nosotros ayer cuando nos despedíamos del programa, cuando cerrábamos, compartíamos, ¿no? Extracto de esta nota, bueno, de este brote que no sé si fue un brote o realmente O un acting o es un acting, pero es eso, digo, Sí. definitivamente es eso, poner en tela de juicio la posibilidad de reclamar lo que es justo, poner en tela de juicio, en realidad los acusó, ustedes usaron a los chicos, Sí, sí, nos acusó ustedes de cosas usaron a las muy graves, infancias, de cosas muy graves los muy acusó. graves. Sí, sí. Creo que la sociedad Sí, sabe perfectamente que no. de intentar destituir un gobierno, Sí, cosas muy bueno, Sí, sí, graves. una sí, locura. Sí, sí, Como que si se sí, pudiera sí. decir cualquier cosa, y no claro, es así. Vos no. tuviste la Ujú. No, suficiente claridad como para marcar bien la cancha. sí, y esto es un mensaje también para el resto de los profesionales y técnicos, científicos, de todas las profesiones. Ujú. Porque a veces y esto lo hemos trabajado mucho con mi terapeuta, por eso ayer me saludaba, porque uno como licenciado en nutrición, tenés una carrera y un título y una matrícula que te habilita. Entonces, el resto, ¿qué te habilita para estar al frente de un sindicato? ¿Qué te habilita para ser un representante político? ¿Qué te habilita? Y eso a veces es difícil porque no te sentís habilitado. Y creo que por suerte yo pude ir encontrando qué te habilita. Bueno, que te hayan votado todo un colectivo de profesionales y Claro, técnicos, ¿no es Ujú. claro. cierto? Y después ejercer el rol. Si tenés un rol sindical, tenés que defender el salario, las condiciones de trabajo, no podés aceptar ningún tipo de maltrato en el hospital. Tal cual. Tenés que estudiar también cuáles son los derechos que tenemos como trabajadores, abrir los libros, leer, Ujú. pedir ayuda, asesorarte, tener un buen equipo de asesores legales. Y en eso, eh, por supuesto que fui viendo que sí estoy habilitada para ser una representante sindical, que sí tengo derecho también a participar en política, y eso tiene que ser una señal para los jóvenes, los que están en la universidad, que entonces, si no, ¿quiénes hacen política por nosotros? Claro. ¿No? Ujú. Solo los empresarios pueden Ujú. hacerlo Ujú. Ujú. y están habilitados por Feynman para hacer política. Ujú. Ujú. Eh, Necesitamos que Feynman nos habilite o nos habilita a todo el pueblo, la sociedad, tus compañeros de trabajo. Ujú. eh, y creo que esos son pasos importantes que uno tiene que dar y que en un momento tan difícil de la historia que estamos atravesando, es muy importante las personas con conciencia, con corazón, se sientan habilitados para participar en política, que no le tengamos tanto miedo y Ujú. que la construcción colectiva es una fuerza enorme, Ujú. es una fuerza enorme, y que el amor está por encima del odio, Ujú. y que Eso, ahí es donde nosotros nos podemos unir mucho, ujú. que a veces se deja de lado, Ujú. que somos seres humanos, somos Sí. personas, Ujú. no somos aparatos, y que podemos defender causas nobles y ponernos de acuerdo por encima de lo político partidario. Ujú. Las personas nos podemos poner de acuerdo en defender ciertas cosas y decir acá no. Ujú. Acá somos de todos los partidos. Sí, él decía, todos los partidos políticos se pusieron de acuerdo en defender al Garrahan. Bueno, está bueno eso. Claro. Ujú. ¿No está bien? ¿Qué es lo malo? Nos pusimos ¿Qué en sería lo contra de malo un de eso? gobierno. Ujú. Nos pusimos a favor de un hospital y de las infancias y de Ujú. los chicos. Ujú. Está bueno eso. Claro. Y a mí me Pero él encantó, lo ve, él lo ve distinto, ¿no? sí, no, él no, él ve otra cosa, Sí, o representa representa otro. otra cosa, Otra O claro, cosa. representa otros intereses. claro, Exactamente. claro. Sí.
A mí me encantó un video que vi ayer donde tus propios colegas, tus propios pares, quienes forman parte de esta agremiación, de este conjunto de trabajadores del Garrahan, decía, a Norma no la tocan. Bueno, Sí. claro. Y eso me parece que también te da, te habilita, ¿sí? a participar y a estar en ese lugar y te da la seguridad, ¿no? A Norma no la tocan y eso me pareció genial, ¿no? Porque digo, representás a una población muy diversa en cuanto a formación y a capacitación y bueno, digo, el Sí. jefe máximo de la terapia intensiva o de terapia oncológica y al técnico, a la enfermera e incluso también Exacto. debe estar el Sí, administrativo muchos y el otros seguridad trabajadores que claro, sí, que no son profesionales y técnicos, pero que son claro, parte del equipo de salud. sí, Sí. fundamental. Porque, claro, Ujú, acá no sé si tenemos minutos, pero quiero sí, valorizar mucho el personal de limpieza. Nosotros Sí. pasamos por una pandemia sí. y ahí nos dimos cuenta que somos todos un solo equipo. No podía haber un protocolo para evitar la transmisión de un virus tan amenazante como el COVID si el personal de limpieza tenía un protocolo diferente al jefe de terapia intensiva. Ujú, Entonces tuvimos que unirnos y unificar todos los protocolos. Y son personas que están tercerizadas y que pareciera que no fueran parte del equipo de salud. Sin embargo, la higiene de un quirófano y evitar que una infección complique una cirugía tiene que ver con el personal de limpieza de un hospital, que es difícil y es distinto limpiar un hospital, es un eslabón clave claro, sí. del éxito terapéutico. Ujú. Entonces, muchos de los trabajadores que no son profesionales y técnicos tienen simpatía, ¿no? Por la Asociación de Profesionales y Técnicos y hay que reivindicarlos porque son parte, están habilitados para ser parte del equipo de salud, sinceramente. Bueno, Norma, te agradecemos muchísimo esta comunicación que tuviste con nosotros y te reiteramos nuestra admiración por tu trabajo y por honrar no solo tu vocación y tu profesión, sino también este mandato de tus compañeros, de tus pares, para poder representarlos y esto de honrar también esto que vos bien mencionabas, que tiene que ver con el amor y con la condición humana. Así que un abrazo muy grande de acá de Tandil. Un abrazo grande, me encanta Tandil, es Bueno, una ciudad hermosa y también muy saludable, Ujú. hace mucho deporte. sí, es muy Yo lindo. Sí, mucha cuando fui gente a ahí, que en Tandil me otra no. acuerdo que me llamaba la atención que Sí, hay corrían lugares y para caminar corrían. por todos lados. Sí, yo Sí. decía, se están entrenando para algo esta gente, porque yo veía correr y caminar y caminar. Así que Sí. saludos a todos, muchas gracias por la entrevista. Un Muchísimas abrazo. gracias. Hasta Hablábamos luego. con Norma Lezana, profesional del Hospital Garrahan, referente, representante sindical, que bueno, ayer compartíamos este video, nos sacamos el sombrero, felicitamos porque la verdad queremos... le iba a pedir el teléfono de la terapeuta. Sí, debe estar orgullosa. Debe estar recontra orgullosa. Yo Sí. soy la terapeuta de Norma Lezana, debe decir esa terapeuta, y la verdad que no es muy difícil cuando vos estás en una mesa, bueno, y más con las cámaras delante y todo, digo. Jugando de visitante, Jugando de visitante, absolutamente. absolutamente, que vas sabiendo que el campo es adverso, Sí, que te vas a encontrar con este tipo de cuestiones. Ahora, cuando el conductor del programa, estamos hablando que ocurrió en un canal de televisión capitalino, te grita, sí. es muy difícil no responder y mantener la templanza, la paciencia y La decir, bueno, no, claridad de para. decir yo vine a comunicar esto. Exactamente, lograr eso es dificilísimo. Felicitaciones, obviamente, porque además la respuesta fue con altura y lo dijo así de chiquitito a Sí. Feynman, que no está entendiendo nada o Quedó sí, o claro está entendiendo que es. quién es el profesional de la comunicación en Sí. ese entredicho. Sí. Quedó claro quién es el verdadero profesional. Y no es Feynman. Y no es Feynman. 56 minutos pasaron de las 9 de la mañana.